Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es jueves 18 de agosto del año 2016. Estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Bueno, vamos, hay muchos temas de qué hablar con nuestro invitado esta mañana y por supuesto tienen que ver con la coyuntura nacional, las condiciones en las que se encuentra el país, la crisis económica, la necesidad de un pacto fiscal, la necesidad de empujar desde la Asamblea Legislativa, desde los tomadores de decisiones, de los liderazgos de los tres poderes de Estado, medidas concretas de austeridad. Se habla de dos cosas. Se habla de la aprobación de 1.200 millones de dólares más que necesita el gobierno para poder terminar el ejercicio fiscal 2016, pero amarrado con esto o condicionado por esto de parte de Alianza Republicana Nacionalista, se ha puesto un cerrojo. ¿Cuál es el cerrojo? La condición es que por favor se apruebe, ¿verdad? Que se apruebe una ley de responsabilidad fiscal para aprobar estos 1.200 millones de dólares. Y por el otro lado también diputados de Alianza Republicana Nacionalista han presentado una ley que tiene implicaciones de ahorro y austeridad. Aquí lo dijeron los diputados Juan Valiente, Carla Hernández, que se ha presentado esta moción para, dice, porque ya se demostró que en arca abierta hasta el justo peca, entonces vamos a cerrar el arca, decía Juan Valiente, y que vamos a quitar beneficios como camionetas, combustible, celular a los funcionarios públicos y solo van a gozar de ese privilegio, por supuesto, los presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y también el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto como un mensaje de intereses a la ciudadanía que se quiere hacer buen uso de los recursos del Estado, ¿verdad? Esto es importante discutirlo, digo, porque también se está hablando, y por supuesto tenemos que discutirlo, de empujar reformas para que sean obligados los empresarios a pagar sus impuestos, para que no evadan impuestos, para que tampoco le den largas al tema del pago de los impuestos a través de la utilización de mecanismos que les permite la ley para poder hacerlo. Y aquí lo decía la presidenta de la Asamblea Legislativa: cuando usted hace un préstamo a una institución financiera y usted cae en mora, usted no le paga, el banco lo que hace es que le embarga. Pues una situación similar quieren hacer en el Ministerio de Hacienda, en caso de que los empresarios no paguen, caigan en mora y no hay interés de que paguen para recuperar esa plata. El Ministerio de Hacienda podría hacer embargos a los empresarios deudores, a los empresarios irresponsables que no cumplan con su deber de poder pagar los impuestos que le corresponden por ley, hacerlos llegar hacia la hacienda pública para poder tener mayor funcionamiento y para que el gobierno pueda cumplir con sus compromisos. Por otro lado, ustedes saben lo que ha ocurrido en las últimas horas: amplios operativos de la Fiscalía General de la República, apoyado por la Policía Nacional Civil y con orden judicial para allanar varias propiedades de Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, un financista y exfuncionario, amigo del expresidente Mauricio Funes, fundador de los Amigos de Mauricio, aquel grupo de personas, ¿se acuerdan ustedes?, que se unieron para poder empujar la candidatura del expresidente Mauricio Funes. ¿Y por qué se le está investigando? ¿Por qué se han intervenido las empresas de Mecafé? Pues porque podría haber el cometimiento de delitos de enriquecimiento ilícito y hasta articulado. Eso es lo que ha explicado en las últimas horas el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, Andrés Amaya, quien ha dicho que dentro de la administración Funes, de todos es conocido que se han dado muchos actos de corrupción, donde estas empresas se han visto involucradas desde el 2009 hacia acá, se han visto situaciones corruptas. Eso lo señaló Amaya, no lo está diciendo este servidor, y además está diciendo que entre los principales indicios que se maneja está que se entregó durante la administración de Funes a este empresario una cantidad importante de contratos y que pudiese haber existido algún tipo de favorecimiento para que pudieran lograr estos contratos. Es importante que le demos también pensamiento a este tema, que es lo que ha acaparado la atención mediática. ¿Cuáles son las propiedades que han sido intervenidas por la Fiscalía? La empresa de seguridad COSACE, que es la más importante con la que cuenta este señor conocido como Mecafé, un despacho contable, Ochoa Benítez, que este despacho contable lo dirige quien fuera también ministro de Agricultura y Ganadería en la administración del expresidente Mauricio Funes y quien fue parte también de los Amigos de Mauricio. Una venta de armas de nombre Sport Guns, una sociedad
Una empresa, Kawaki, una distribuidora de café, Mecafé SADCB, residencias en Lomas de Altamira y 7 oficinas de COSACE en la colonia Monte Carlo. ¿Quién dio la orden? La jueza Quinto de Paz de San Salvador, Inés María Cuchilla, para poder lograr que se ingresara y se incautara una gran cantidad. Todavía continúa y se cree que este operativo podría extenderse por 2 días más, empezando por supuesto el día de ayer. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Vázquez. El jueves 18 de agosto del año 2016, hablemos claro, completamente en vivo. Arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias. Rápido, por favor, porque queremos avanzar en el tiempo y ya está acá en nuestros estudios. Y hay que darle la más cordial de las bienvenidas, Luis Cardenales, presidente de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, a quien me da muchísimo gusto recibirle. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, buenos días, estimados televidentes. Bueno, un par de comentarios nada más antes de poder iniciar la entrevista. Tienen que ver con que por favor active a partir de este momento las redes sociales, @elinformantex es la cuenta de Twitter que le invito a que por favor siga, y también la cuenta de este servidor, @jnatanvakis, y la cuenta del programa, @tvO Hablemos Claro. Al final, más adelante, el segmento de opinión ciudadana, 22630023 y 22649179. Usted está muy familiarizado con este segmento y por favorcito haga buen uso de él, porque es el único programa de este corte por la mañana que está comprometido con facilitarle a usted la mayor cantidad de herramientas para que pueda en vivo y en tiempo real poder interactuar con nosotros. Los demás tienen miedo, nosotros no, tampoco filtramos llamadas. Permitimos a la ciudadanía que por favor opine, dé su comentario, pueden ser hasta críticas constructivas, pero por supuesto dentro del ámbito de respeto, la tolerancia, como tiene que ser todo en la vida, ¿verdad? No por pensar diferente tenemos que descalificarnos o atacarnos, no. Las ideas se combaten con ideas, con argumentos. Así debe de ser y así debe de funcionar una verdadera democracia. Por otro lado, le invito por favor a que también al correo electrónico tvohablemosclaro@gmail.com usted nos pueda por favor mandar sus comentarios, porque recuerde que en el Twitter hay restricciones de caracteres, apenas 140, y en el correo pues no hay, y ahí se puede extender usted con su comentario y yo me comprometo de verdad a leerlo. Le recuerdo que se puede suscribir con nosotros en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que pueda tener acceso a todos los materiales audiovisuales. TVO Hablemos Claro, espacio TVO, claro está, usted debe primero tener una cuenta de correo electrónico de Gmail para poder suscribirse, y ahí va a poder tener acceso a todos los materiales audiovisuales. Si se perdió alguna de las entrevistas, por supuesto, ahí va a tener. Quisiera nada más, por favor, don Luis, que me acompañe a escuchar a el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, el fiscal Luis Andrés Amaya. Es Andrés Amaya, quien, como usted ve, es el que ha encabezado esta serie de allanamientos, son 7 en total. Y bueno, sorpresivamente, pues se realizan simultáneamente en varias propiedades del empresario Miguel Antonio Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé, un hombre muy cercano al expresidente Mauricio Funes, lideró el movimiento Amigos de Mauricio, que potenció económicamente también la candidatura del expresidente Mauricio Funes para que éste pudiera arribar al poder en el año 2009. Después de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues por supuesto siempre el mismo presidente de la República dijo que había una relación de muy cercana amistad con este empresario. ¿En qué sentido? Bueno, una de las casas en las que habita la familia del presidente Mauricio Funes, dijo el presidente públicamente que era propiedad de Mecafé, que él había construido y que bueno, ahí se iba a él ir a vivir, pero que él alquilaba esa casa. Después salió en un tema con un periódico digital sobre el vínculo cercano, una relación sentimental, por decirlo de esta manera, con otra señora y el expresidente, un spa, y bueno, son parte de las propiedades que han sido allanadas. Escuchemos por favor y vamos a ir entendiendo un poquito desde el análisis de la perspectiva de la institucionalidad,
qué es lo que se ha pedido: combate a la corrupción, perseguir pues a los delitos de cuello blanco. Y bueno, no importa el que haya cometido delito, no importa su condición o estrato social, si tiene que responder ante la justicia, ante la ley, pues así es como debe funcionar la institucionalidad. Claro está, no estamos acusando a nadie, estamos diciendo qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas y, por supuesto, quiénes son los involucrados. Son el expresidente Mauricio Funes y, en este caso, Miguel Antonio Menéndez Avelar Mecafé, que están siendo acusados de 5 delitos que ya los vamos a ir nosotros desglosando. Escuchemos a Andrés Amaya, por favor, jefe de la unidad fiscal de la FGR, de la unidad anticorrupción de la FGR. Si quieres, dámelo, tigre. Sí. Bueno, este día Espérate, que aquí estoy solo yo. estamos al primer punto de paz, una orden de registro con prevención de allanamiento para las empresas Café, Cosase y algunos bufetes contables. ¿Por qué le solicitamos? Porque dentro de la administración Funes, bueno, de todo es conocido, muchos actos de corrupción se han dado en donde estas empresas se han visto involucradas, ¿no? De 2009 hacia acá pues se han visto cuestiones corruptas que ha sido objeto de investigación, y es esa investigación que nos ha motivado a efectos de poder venir a incautar todos los documentos que sirvan para lograr establecer esos actos que hasta este momento han sido señalados, desde el enriquecimiento ilícito hasta un posible peculado. ¿Está tirado órdenes de captura o solo son allanamientos? No, en este momento, como les digo, estamos prácticamente recopilando la información que le solicitamos a la señora juez que nos autorizara a recogerla, que son contratos en donde la empresa ha tenido que ver, tanto Mecafé como Cosase, ha tenido que ver durante esa administración, que ha sido señalada por muchos actos de corrupción. ¿Cuáles fueron los indicios que les dio realizar este allanamiento por la posible digamos, actos de corrupción? Bueno, ahorita, si ustedes recuerdan, hay un proceso por enriquecimiento ilícito en contra del expresidente Funes, y también la relación que ha tenido el señor Miguel Menéndez, propietario de estas empresas, Mecafé y Cosase, en donde también hay contratos millonarios que son objeto de revisión en cuanto a cómo fueron adjudicados, cómo que fueron adquiridos, cómo fue la administración de él se las otorgó. Entonces, toda esa información, esos indicios que tenemos, nos ha llevado a que toda la documentación que encontremos acá relacionada con estas empresas y en esa administración sean objeto de evaluación y análisis de cualquier acto que ha sido por parte de esa administración y en este caso, el empresario. De todos los cuestionamientos, de todas estas sospechas que maneja la Fiscalía, ¿cuánto podría ascender las irregularidades en patrimonio que pudo haber percibido el expresidente? Bueno, perfecto. Quería darle paso a esto y también, pues, en el afán de también ser justo balanceado, en su cuenta de Twitter, el expresidente Mauricio Funes, lo tenemos ahí en pantalla. ¿Qué es lo que ha dicho el expresidente Mauricio Funes? No tengo inmuebles ni cuentas, no tengo nada que ver con inversiones de Mecafé, no pasa de ser un show de la FGR para quedar bien con la USA. Me acabo de enterar de los allanamientos de la FGR, no tengo nada que ver con las empresas de Miguel Menéndez y la investigación es ridícula, dice, ¿verdad? Y esto fue lo último que por supuesto es lo que ha dicho el expresidente, ¿verdad? Y los contratos de las empresas de Mecafé con el gobierno son lícitos, no hubo tráfico de influencia. La FGR, no hubo tráfico de influencia, la FGR sigue instrucciones de la derecha. Don Luis, parece ser que este fiscal general nos continúa sorprendiendo con su trabajo, su primera apreciación de esta serie de operativos para intervenir estas empresas. Y bueno, son 5 los delitos por los que están siendo procesados, o más bien investigados el expresidente Mauricio Funes y el empresario Miguel Menéndez Avelar. Por supuesto, entre ellos está el tema de actos de corrupción, favorecimiento, y hasta podría haber por ahí peculado, advertía ayer el fiscal Amaya. Adelante. Bueno, lo primero que quisiera decir es que esto demuestra la importancia que tiene el trabajo de la Fiscalía General de la República. Mis felicitaciones a ellos por entrarle a investigaciones que durante años han sido como tabú.
Segundo, creo que es importante con esto también el mandar un mensaje a los políticos de que no se puede tener a la Fiscalía General de la República asfixiada o cortándole su independencia. Porque la investigación que se está llevando a cabo en este caso y en otros más que faltan, es muy compleja, ¿verdad? Es compleja y además es importante, porque en la medida que nosotros logremos cortar la corrupción, en esa medida se van a ir enderezando algunas cosas en este país que se requieren, se enderece para que nosotros podamos salir adelante. La gente cree que los pecados o los delitos de corrupción son delitos sin víctimas, que ahí se roban el dinero de a saber quién y que nadie sale golpeado por ese robo. Y hemos llegado al grado de creer que es una gran viveza del político. Ya aquella oración que dice, Señor, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, porque el resto me encargo yo, hasta risa nos da. Pero la corrupción no es un delito sin víctimas. Cuando un funcionario público agarra algo que no le corresponde, está agarrando algo que nos pertenece a todos, especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los más necesitados. Porque el dinero que él se roba es dinero que no llega a los hospitales para medicinas, que no llega a las escuelas para útiles, para profesores, para tener techo, para tener agua potable, para que tengamos seguridad. Y al no tener esas cosas, muchas vidas se ven afectadas negativamente. Entonces, yo creo que se le debe de aplaudir a la Fiscalía, no estamos emitiendo juicios de valor anticipados, sí. Pero que haga las investigaciones, sí. Y el que nada debe, nada teme. Y además, debe de funcionar la institucionalidad en el sentido de que nadie es culpable hasta que es vencido en juicio. Así es. ¿Verdad? Entonces, obviamente nosotros estamos responsablemente presentando la contraparte del expresidente, quien a través de sus redes sociales ha reaccionado. Otra de ellas es esta, que yo la quiero poner en pantalla, dice, la prueba de que la FGR está actuando arbitrariamente es que esta casa no es alquilada por la persona que dicen. Esto lo dijo el EPG judicial, dice, esta casa es la residencia de Adamichel Guzmán, propiedad de Miguel Menéndez, también ha sido allanada esta tarde. ¿Qué más dijo el expresidente en las últimas horas? Dice, para que me puedan acusar de peculado y enriquecimiento ilícito deben encontrar bienes y cuentas a mi favor. ¿Dónde está? No sea ridícula FGR. Y uno último dice, que fue el último que yo leí también, pero que es en las últimas reacciones que ha dado, los contratos de las empresas de Mecafé con el gobierno son lícitos. No hubo tráfico de influencias, la FGR sin instrucciones de la derecha. Bueno, no especifica de quién, pero es de imaginar o de interpretar que está refiriéndose al partido Arena. Yo trato de ser prudente y respetuoso y respeto la investidura de la presidencia de la República, en este caso de un expresidente. Pero en realidad el cinismo que demuestra este señor obliga a que uno haga algunos señalamientos. Cuando él entró a la presidencia, no tenía petate en qué caer muerto. Estaba endeudado, estaba siendo perseguido por los acreedores, no tenía ninguna propiedad, la misma empresa con la que después tuvo algún grado de asociación o amistad puntual S.A. lo sacó en los periódicos pidiéndole que llegara a pagar cuentas pendientes. Recuerden los 3.4 millones de dólares que le prestaron y de los cuales nunca dio cuentas, que dice que él se los quedó, pero no los reportó como ingresos, no pagó impuestos sobre ellos. El tren de vida que lleva después de salir de la presidencia, durante la presidencia y después de salir de la presidencia, no va acorde con los ingresos que tiene. Y además, si nada teme, entonces ¿por qué se fue huyendo del país? Porque dicen que no está aquí en El Salvador, sino que está refugiado en un país hermano vecino. Yo creo que todas las evidencias señalan a que la Fiscalía lo muy menos que tiene que hacer es investigar, lo muy menos que tiene que hacer, porque las evidencias que hay de enriquecimiento ilícito, de malos manejos de fondos públicos, de abuso de poder, de abuso de autoridad, obligan a la Fiscalía a esa investigación. Si él no tiene nada que deber ni nada que temer,
pues entonces si la Fiscalía al terminar su proceso investigativo dirá, fíjense que no encontré nada. Pero todo ese tipo de comentarios que hace reflejan un carácter un poco enfermizo, donde él siempre busca polarizar, echarle la culpa de las cosas a otra persona y nunca asumir con honestidad los actos que le competen a él asumir. Entonces, así las cosas, reitero, sí, nuestras felicitaciones a la policía, a la fiscalía, nuestro llamado a los políticos para que se le den los recursos necesarios para que la fiscalía haga la labor que le corresponde, sí, y que el crimen, el delito de la corrupción empiece a ser una cosa del pasado y empiece a resolverse, sí, para beneficio de todos los salvadoreños. ¿Cuáles son los delitos, solo para ir cerrando este capítulo, esta apertura de la entrevista de este día, porque tenemos muchos temas de qué hablar y muy importantes también, claro, este también lo es? ¿Cuáles son los delitos a los que estaría investigando eventualmente la Fiscalía? Son peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en perjuicio del exmandatario Carlos Mauricio Cartagena. Me llama poderosamente la atención porque hasta cierto punto el Ministerio Público ha sido prudente porque no ha girado órdenes de captura en contra de Miguel Menéndez ni tampoco contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena. Lo dijo el fiscal Andrés Amaya, hasta lograr establecer con incautación de toda la documentación y todas las evidencias que los delitos por los que los estamos investigando pueden tener una fortaleza a través de la investigación. Y creo yo que también eso es una especie de prudencia a la hora de actuar en contra de estas personas que están siendo investigadas. Hay que decirlo, ¿no le parece a usted? Sí, no, correcto. Hay que decirlo en honor a la verdad que el empresario Mecafé era un empresario exitoso y de muchos recursos antes de que Funes llegara a la presidencia. Ahí el problema que hay es por asociación, ¿verdad? Porque muchas de las propiedades que se rumoran son de Funes o fueron adquiridas de mala manera, pues por amistad, por cariño, por lealtad, por quién sabe qué razón, pareciera están siendo, digamos, administrados por Mecafé. Entonces, lamentablemente aquí tenemos todos que entender que la amistad no debe de ser apañamiento, o sea, porque alguien es amigo, yo puedo ser amigo de esa persona, pero no debo de facilitarle a esa persona el cometimiento de algún delito o de algún acto ilegal. Sí, en definitiva, yo creo que a fuerza de ser honestos hay que decirlo, el señor Miguel Menéndez ya tenía construida un andamiaje empresarial que... Exitoso, exactamente. Y entonces hay un cuestionamiento nada más, la adjudicación de los contratos en la administración de Mauricio Funes, que eso pues tendrá él que demostrar la legalidad de esos contratos, pero no solo eso, pensaría yo, segundo lo que usted dice en referencia a que tal vez el tren de vida que lleva el expresidente Mauricio Funes no corresponde con los ingresos que eventualmente él pudo percibir como presidente de la República y que existirían personas que se han prestado a poder tenerle algún tipo de propiedad o de dinero eventualmente. Estoy diciendo, esto lo debe demostrar la Fiscalía en el camino de esta investigación, pero no solo eso. Además, obviamente que si la investigación no arroja los resultados esperados, creería que esto no va a pasar más allá de las órdenes de allanamiento que ha empujado la Fiscalía, ¿verdad? Pues esperamos que lleguen a fondo, esperamos que la verdad salga a luz, esperamos que aquellos que se adueñen de lo que no les corresponde y de los fondos públicos y con eso daña a la población y presente un mal ejemplo, sí, sean castigados. Mucho se habla aquí de la corrupción, mucho se dice que el país tiene que entrarle al tema de la investigación de la corrupción. Y pienso y digo, seríamos ingenuos si creemos que el país está libre de corrupción. El problema es que las instituciones deben de funcionar. Y usted particularmente en esto, como presidente de la ANEP, ¿qué cree? ¿Cree que se debe de hacer más? ¿O pues es un buen augurio, un buen presagio de que pudiera eventualmente estar cambiando la dinámica de trabajo de instituciones que les corresponde por Constitución la investigación de hechos delictivos? Buen punto, Josué. Nosotros estamos convencidos
de que este es un buen comienzo, pero obviamente el problema de la corrupción se encuentra bastante enraizado y está bastante oculto o en algunos casos protegidos por el poder. Entendemos que la corrupción es de dos vías, que siempre para que haya un corrupto, por lo general, también hay un corruptor y hay que perseguirlos a los dos. En el caso particular de altos funcionarios de gobierno, ahí la cosa se complica porque están rodeados de una aurora de poder real que los protege y los defiende. En algunos casos se nos ha dicho, por ejemplo, que cuando se empieza una investigación, Sí. Inmediatamente que se empieza la investigación empiezan a recibirse llamadas, presiones, etcétera, para que esa investigación se detenga, no se lleve, la información que se requiere no sea recibida, etcétera. Entonces eso hace más difícil las cosas, y en un país con una historia de violencia tan grande como la que hemos tenido, pues también eso genera algún temor. El mismo fiscal general de la República, cuando llega a la institución, dice que ha recibido presiones de sectores, nunca reveló de cuáles, y creo que eso no pasó a más, pero ese tipo de cosas es a las que usted refiere. Claro, y por eso digo yo que como ciudadanos, como instituciones, debemos de propiciar, defender, promover la institucionalidad democrática, la buena administración de justicia, para que vivamos de verdad en un Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley, donde haya un orden que nos permita desarrollarnos, que nos permita vivir con tranquilidad, que pueda existir seguridad pública, porque si desde los más altos funcionarios se da este mensaje de que aquí el que está bien arriba puede violar la ley, los jóvenes allá abajo dicen, si la viola aquel que es el presidente y que todo el mundo lo celebra, pues también la puedo violar yo cuando me dé la gana. Y entonces lo que vivimos es un caos, un desorden, una anarquía que nos tiene postrados como estamos, donde la mayor parte de nuestra gente lo que está pensando es en emigrar, donde los jóvenes no encuentran empleo, donde la inversión se aleja del país. Y entonces todas estas cosas, sumadas a otras que hemos venido señalando nosotros, son las que van produciendo los malos resultados que tenemos. Y esa sensación de desesperanza, de angustia, de que el país no tiene solución, de que aquí lo único que falta es que nos caiga un meteorito y ya se acabe el mundo y nos hundamos en el océano. Yo creo que por esto es importante apoyar a las autoridades o a los funcionarios, como en este caso el fiscal general de la República, para que siga adelante con sus funciones y haga bien el trabajo que la población espera y para lo cual él ha sido electo y además, o nombrado. Y además que los funcionarios públicos entiendan que la función pública no es para servirse, es para ir a servir, y que el dinero del erario público que pagamos todos los contribuyentes Es sagrado. Es sagrado. Yo retomo las palabras del presidente Salvador Sánchez Serén en su discurso, donde dijo que él iba a cuidar estos fondos, iba a hacer de la administración pública una administración pública transparente, porque él sabía que los fondos públicos son sagrados y había que cuidarlos. Pero bueno, hay que hacer mucho. Vamos a la pausa. La 1:00 de la mañana, don Luis, invito a que nos acompañen y vamos a venir a hablar precisamente de esto último. Fíjese usted, el gobierno necesita 1.200 millones de dólares de manera urgente para poder terminar el ejercicio fiscal 2016. Se está hablando de una aprobación que pueda ir amarrada, condicionada con el tema de una ley de responsabilidad fiscal. Está hablando Alianza Republicana Nacionalista también de una ley que ya hicieron una propuesta de una ley de ahorro y austeridad. Bajar a todos los funcionarios públicos de las camionetas, dicen, evitar que sigan teniendo combustible, evitar que sigan teniendo teléfono celular pagado con fondos de la hacienda pública, y otra serie de cosas, porque como lo decía aquí el diputado Juan Valiente, es que como ya sabemos que en arca abierta hasta el justo peca, pues vamos a cerrar el arca. El punto es que si allá prosperan estas cosas, ¿verdad? Si allá a la hora de tomar las decisiones prosperan. Al menos en el tema de los 1.200 millones parece ser
don Luis, que sí va a ir esto amarrado a una ley de responsabilidad fiscal. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Porque yo vengo escuchando que se ha hablado de ley de responsabilidad fiscal desde que, ¿se acuerda usted? El presidente Mauricio Funes le entregó la casa presidencial desde el año 2012. Sí. Hay un documento firmado donde hay un compromiso por parte que no se cumplió. Que no se cumplió. Vamos a profundizar en eso al regresar, y tenemos otros temas de que hablar. Las medidas extraordinarias de seguridad en una segunda fase están funcionando, no están funcionando de la visión de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y no solo eso, la presidenta Lorena Peña ha dicho de que así como los bancos embargan a quien no le paga para poder hacer llegar el dinero que no se percibe en concepto de evasión, elusión o impago de impuestos, pues también pretenden poder hacer esas modificaciones para que los empresarios, pues, que no le paguen a la hacienda pública también puedan ser embargados. Todo ese tipo de cosas. Tenemos muchas cosas de que hablar, pero tenemos bastantes minutos por delante. Regresamos, no me cambien. Bien, estamos de regreso. Seguimos conversando con don Luis Cardenal, presidente de la Asociación Salvadoreña, presidente de la Asociación de la Empresa Privada. ANEP, así es. Bueno, aprobación de 1.200 millones en bonos y ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué es lo que ha dicho en las últimas horas el señor secretario de Comunicaciones, vocero de la presidencia, Eugenio Chica? El gobierno urge de la aprobación de estos recursos económicos por la Asamblea Legislativa y está dispuesto a discutir una ley de responsabilidad fiscal que permita un mejor uso de los recursos públicos. Y digo, sumado a esto, pues hay presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que se ordene la casa. Y lo último que conocimos esta semana, por supuesto, también fue que Moody's nos bajó la calificación como país. A ver, sí. Mire, Josué, usted se acordará, y si no, hago el reto que busquen en los archivos de declaraciones públicas que hemos venido dando en los últimos años, pero específicamente cuando se iba a aprobar el presupuesto del año 2016, nosotros señalamos que era un presupuesto mentiroso, que sobreestimaba los ingresos y subestimaba los gastos, y que para mediados del año se iban a quedar sin plata, y que iban a necesitar 800 a 1.200 millones de dólares. Allá por junio se quedaron sin plata y fue el asunto de los 900 millones de dólares que fueron declarados inconstitucionales. Este es un problema endémico que cualquier ama de casa, cualquier persona con dos dedos de frente o un poquito de sentido común, entiende que uno nunca puede gastar más de lo que gana, uno no puede gastar más de lo que ingresa. Repito, este gobierno o estos dos gobiernos han sido en la historia de El Salvador los gobiernos que más recursos han tenido a su disposición, pero también han sido los gobiernos que más han gastado. Y uno diría en su análisis, para ser justo, bueno, si han gastado, o mejor dicho, si han invertido, pues esa inversión produce resultados y veríamos una mejora. Y si han gastado bien, también deberían de verse resultados. Pero aquí el problema es que se ha gastado de más, nos han endeudado a un ritmo que ya llega a niveles de irresponsabilidad y los resultados no se dan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dicen, hemos aumentado las plazas públicas para prestar un mejor servicio. Y yo les pregunto a los estimados televidentes, ¿usted siente que los servicios han mejorado? ¿Usted siente que tiene mejor servicio de salud, que hay más medicinas en los hospitales, que hay más espacios? ¿Usted siente que tiene mejor seguridad? ¿Usted siente que hay mejor servicio en la escuela pública? ¿Usted siente que cuando llega a una oficina los trámites se mueven más rápido? Que cuando usted quiere importar algo o exportar algo, aquellos que pueden hacerlo, esto se facilita.
que no existen 30 kilómetros en las fronteras para que entren furgones, que las calles están en buen estado, que el tráfico no es un problema. O sea, que los servicios públicos han mejorado. La mayor parte de la gente con la que yo hablo y me relaciono, dice, no, mire, si aquí hemos venido para atrás como el cangrejo. Bueno, se están haciendo algunas inversiones, grandes inversiones en infraestructura vial. Estamos viendo el redondel Maferrer, estamos viendo el redondel Naciones Unidas, ya se anunció la inversión en Rancho Navarra. Es decir, en el caso particular de obras públicas, creería yo que es una de las carteras que más está trabajando, o al menos la gente puede percibir, palpar, porque ve lo que está ocurriendo de este tipo de y trabajo. No vamos a negar las cosas que son obvias y las cosas buenas que se están haciendo. Pero pongámoslo en perspectiva, todos los gobiernos, todos, tienen que hacer obra, si para eso están ahí. Los gobiernos anteriores hicieron carreteras, hicieron puentes, el primer gobierno, y no estoy defendiendo a Arena, pero el primer gobierno o los primeros gobiernos de Arena tuvieron que reconstruir el país, porque muchos de los jóvenes que nos ven se les olvidó o no conocen porque no vivieron la guerra. Pero en la guerra se destruyó el tendido eléctrico, se volaron los puentes, se destruyeron las carreteras, se dejó de invertir porque todos los recursos del Estado estaban orientados al combate armado. Gracias a Dios eso se superó hace 25 años, pero la destrucción que quedó de la guerra todavía tardó muchos años en recuperarse. Entonces, se reconocen las cosas que se están haciendo en este caso particular, pero veamos si los problemas de fondo, si las raíces que nos tienen, que nos producen que estemos postrados, se están resolviendo. Digo, bonito el paso allá en Trabazones Unidas o Naciones Unidas, como le dicen al redondel, pero se ha resuelto el problema del tráfico. Si ahora para moverse en un país tan pequeño y en una ciudad, digamos, tan compacta, para ir de un lado para otro no nos tardamos menos de 15 minutos cuando antes eran 5, o no nos tardamos ahora nos tardamos media hora, 40 minutos ir de cualquier lugar a cualquier lugar. ¿Y los costos que eso tiene para el país? Claro, gasolinas, etcétera. Vemos esa solución del transporte del Citrams, que ahí, hablando anteriormente un poco acerca del tema de la corrupción, ahí hay una investigación pendiente. Y veamos si la solución que se dio en el Citrams fue un negocio para algunos cuantos. Habrá que investigar, no estoy diciendo que así sea, pero habrá que investigar y si esa solución resolvió el problema de tráfico y el problema de transporte de los salvadoreños, aunque se han gastado cientos de miles de dólares en propaganda para hacernos creer de que el Citrams es la panacea. Entonces, vuelvo y aterrizo en lo que estaba diciendo. Se ha gastado mucho y se han tenido muy pocos o casi nulos resultados en términos de resolver los problemas de raíz que padecen los salvadoreños. Escuchemos, por favor, a Juan Valiente, diputado Arena, Guillermo Gallegos, quien es el futuro presidente de la Asamblea Legislativa, próximo mes de... Creo que septiembre, o noviembre. Releva a la diputada Lorena Peña en referencia a los temas estos. ¿Qué hacer para ordenar la finanza o cómo o por dónde se debe empezar para dar ejemplos? Veamos. Retos grandes para todos los partidos políticos es cómo restaurar el sustrato moral de sus funcionarios, eso es claro, y nosotros estamos trabajando en ello. Una de las propuestas que hemos hecho, precisamente el mismo David Reyes me acompañó en esa propuesta, es la ley de ahorro y austeridad. Y con esa ley de ahorro y austeridad lo que está tratando de hacer es decir, miren, ya demostramos que en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, ¿saben qué? Vamos a cerrar el arca. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que le quiten los vehículos a todos los funcionarios públicos, a excepción de los 3 presidentes de los órganos del Estado. Que no haya celulares asignados para uso exclusivo de ningún funcionario. Que no haya vales de gasolina. Que no haya carros nacionales, propiedad del Estado, con placas particulares. Eso estamos pidiendo. Lo que queremos es realmente tomar medidas drásticas. Sí. Para una solución puede ser que todos los funcionarios públicos, en otros países se ha adoptado esta medida, nos bajemos el salario, entre otras cosas. Eso creo que sí pudiera ser una solución. Y personalmente, te lo digo, Josué, yo estaría de acuerdo en hacerlo, pero debemos de hacerlo todos,
todos. ¿Modificaciones a la ley del servicio civil? También deberían de hacerse. Entonces son medidas, no contrataciones, cero contrataciones, salvo que sean policías, fiscales, soldados, médicos. Enfermeras, salvo eso, pero totalmente prohibida una contratación más. Son las cosas que nos pueden ayudar como país. La plata que entre, generarla para inversión, para que venga más gente a invertir y se pueda desarrollar el país y genere empleo. Bien. Dos propuestas muy ambiciosas. El problema es cómo pasamos de las palabras a los hechos. Sí. Y fíjese, informes del mismo Ministerio de Hacienda señalan que la mayor cantidad de dinero que está ingresando al Estado se está utilizando en el pago de salarios. Una cantidad importante de burócratas que están contratados en este momento. Mire, yo creo que está bien como insumos esas propuestas, pero yo creo que la cosa tiene que irse un poco con un análisis un poco más profundo y con acciones, creo yo, de mayor alcance y de mayor impacto. 2.900 millones de dólares de un presupuesto de 4.600 va para salarios. Por supuesto, en casi todos los gobiernos el rubro más grande de gasto que hay es el rubro de salarios, porque el gobierno está para prestar servicios, para servir, y eso no lo hacen robots, lo hacen personas, y está bien que así sea. Yo soy de los que creo que el problema de fondo aquí no está en los salarios que gana la gente o los funcionarios públicos, porque si vemos en términos generales cuánto gana el presidente de la República, cuánto gana un ministro, lo digo con honestidad, no es mucho. Bueno, hay algunos salarios de presidentes de autónomas que doblan el salario del presidente de la República, y esos son como hasta de alguna manera la gente los ve hasta como insultantes. Así, es que así vemos, miren, la responsabilidad de un presidente, la responsabilidad de un ministro es enorme. Sí. Los fondos que manejan son enormes. Entonces, no se va a poner ahí a una persona que gana $3.000, que pudiendo ganar con responsabilidades iguales en otro lado el doble o el triple, a manejar esas cantidades de dinero, porque entonces ahí viene lo que dice el diputado, ahí viene la tentación. Sí. Yo llego al puesto a componerme, no llego a servir. Si fueran bien remunerados, pues no tendrían ninguna excusa para poderlo hacer. Pero vaya, nosotros hemos hecho una propuesta y hemos dicho, miren, el problema en términos muy generales es así. Se tienen que reducir los gastos y de alguna manera, si queremos invertir más, se tienen que aumentar los ingresos. ¿Cómo se logran esas dos cosas? Por parte de los gastos, hay varias cosas que se pueden hacer. Número uno, se tiene que hacer una auditoría del sector público. O sea, ¿cómo está organizado? ¿Cuánta gente hay haciendo qué? Si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Si los que están ahí están capacitados para hacer el trabajo que se les tiene que hacer. Si son policías, enfermeros, médicos, si son miembros de la Fuerza Armada, digo, eso habría, solo lo puede establecer una auditoría, claro está. Pero en ese nivel y en niveles más altos, porque en niveles más altos no se ponen a una persona por sus cualificaciones o sus habilidades, sino que por a quien conoce. Si es pariente, si es amigo, si es la amiga, si es la novia, si es el hermano. Entonces ahí lo ponemos en los puestos en donde se gana más. Habría que hacer una auditoría del Estado para que el Estado funcione de manera más eficiente. Uno. Una segunda auditoría que ya se la propusimos al gobierno y ya la estamos haciendo pública, es una auditoría similar a la que se hizo en Honduras. Bastante sencilla. Mire, usted está en planilla, voy a ir a ver si usted está trabajando en el lugar donde dice que está trabajando. En Honduras se hizo esa auditoría y resultó que de 200.000 empleados públicos, el Estado allá es un poco más grande que el de acá y una población mayor, de 200.000 empleados públicos, 10% de la gente no estaba. O sea, eran como los batallones Cobra, que llegaban a cobrar a fin de mes, pero que no hacían ninguna función ni ningún trabajo a beneficio del Estado. O sea, estaban robando los recursos públicos. 10% de 200.000 personas. 20.000 personas, con solo ir a hacer esa auditoría, tuvieron que ser quitados de la planilla y se redujo el costo del Estado.
¿Cuántas de esos existirán aquí? No sé, que fueran 5%, ya estamos hablando de una centena o más de millones de dólares que pudieran ser utilizados. Creo que los subsidios tienen que ser focalizados. En nuestra opinión, los subsidios tienen que ir dirigidos a los más pobres, a los más necesitados. No debe de ser los subsidios o los programas sociales de andar regalando cosas para conseguir votos y simpatías políticas. Debe ser para ayudarle a la gente a que salga de una situación difícil y ayudarles a que puedan ir saliendo de niveles de pobreza. Aquí se dan subsidios a amigos, a simpatizantes, en territorios a donde es necesario, digamos, ganar algunas simpatías políticas, pero que no se resuelve el problema de fondo, y insisto en esto, no se resuelve el problema de pobreza, no se saca a la gente de esa situación de dependencia permanente en que están, sino que sencillamente se les vuelve más dependientes y se les amarra o se les esclaviza a que, mira, si querés que te siga dando lo que te estoy dando, tenés que seguir votando por mí. Y tercer lugar, un buen ejemplo de esto, que yo creo que tiene que investigarse por las autoridades, es ese famoso programa PATI, donde está vinculado a la famosa tregua, donde ahora resulta que en investigaciones últimas, donde se capturaron a estas 170 personas en la operación Jaque, que están haciendo mucho alarde en los medios de comunicación, y que lo felicitamos por haberlo hecho, resulta que hay declaraciones donde dicen mareros de que el Estado o funcionarios de gobierno les han dado a ellos cerca de 25 millones de dólares. Supongamos que no sean 25 millones de dólares, pero lo que sí parece ser cierto es que el Estado estuvo pagándole dinero a los mareros para que los homicidios se disminuyeran. Eso debe de ser, en mi opinión y la de muchos, un delito que debe ser perseguido, porque el Estado estaba siendo renteado por los mareros, se le estaba pagando fondos públicos de nuestros impuestos que debían de estar siendo utilizados para otra cosa, se les estaba pagando para que ellos no mataran más salvadoreños. Y está bien que no maten más salvadoreños, pero está mal que el Estado esté pagando por eso. Y además hay obvias evidencias de que había una vinculación cercana entre miembros del partido de gobierno o funcionarios, no sé si será de una manera oficial o si será de una manera muy particular, con miembros de las pandillas, donde se estaba arreglando y negociando con ellos para las elecciones presidenciales, para que impidieran el sagrado derecho de algunos ciudadanos de ir a votar. Entonces, todo eso, así como uno lo ve, ahí hay bastante tela que cortar. Entonces, hablamos de reducir los gastos. Hay otras medidas más que por razón de tiempo no vamos a hacer. Y aumentar los ingresos es una medida muy sencilla. El ministro anunció esta misma semana un ahorro de 100 millones, ministro de Economía, estoy diciendo, un ahorro de 100 millones de dólares en la focalización de subsidios en agua, energía y gas propano, que fue lo que dijo Salomón López, Tarsis Salomón López. Dice: hay algunas empresas como ONGs, ranchos de playa, que eran sujetas de subsidios. No puede ser, porque vamos a ir focalizando aún más el subsidio de la energía eléctrica. El gobierno pretende ahorrarse unos 30 millones de dólares aproximadamente, y este tipo de cosas creería yo que es la dinámica de la que usted está diciendo, pues ahí se puede ir a buscar. Sí, Josué, pero lo que tenemos que hacer es por qué hasta que estamos con el agua hasta aquí, por qué hasta que estamos en una crisis peligrosa para los salvadoreños, por qué hasta entonces se toman las medidas que el sentido común nos decía que deberíamos de haber tomado desde el comienzo. Nosotros llevamos años, y estoy hablando más de 7 años, de estar diciendo ciertas cosas que pudieran hacerse y señalando los riesgos de que si no se hacen, o se hacen algunas de las que se han hecho, íbamos a tener esta crisis. Esta crisis la lamentamos, pero no nos sorprende. No sé si el presidente, vicepresidente y los mismos diputados están convencidos de que estamos en una crisis, como usted lo advierte. Hay quienes han dicho y han planteado un escenario un poquito adverso, complicado. Pero Josué, antes de que pasemos a otra cosa, es importante eso que usted está mencionando. Aquí vemos en cada reporte
o cada informe que dan funcionarios públicos, que uno dice, bueno, ¿y de qué país está hablando esta persona? Porque cuando hablan y dan esos reportes, pareciera que estamos hablando de dos países diferentes, el que vivimos y sentimos nosotros todos los días y el que ellos están describiendo. Entonces, dice la sabiduría popular que cuando uno tiene un problema, llamémoslo alcoholismo, llamémoslo como lo querramos llamar, sí, lo primero que uno tiene que hacer para resolver el problema es admitir que lo tiene. Porque si uno dice, si yo no soy alcohólico, si yo nada más me tomo unas cuantas, claro, que quede tirado en el suelo, hipoteque mi casa, choque los carros, no me lleve con mi familia, no atienda a mis hijos, eso no es cierto. Pues aquí nosotros vivimos en peace and love y en una armonía y todos los hijos sufriendo, la mujer fregada y todo. Hasta que no se admita que se tiene el problema, hasta ese momento no empieza la solución. Entonces, cosas que se están haciendo, las aplaudimos, vaya, pero se han tardado demasiado y quizás es muy poco para ¿Qué implicaciones tiene, don Luis, una ley de responsabilidad fiscal, que es la condicionante que ha puesto Arena para poder aprobar eventualmente estos 1.200 millones de dólares? Vaya. La condicionante de la responsabilidad fiscal la voy a resumir en una frase, es muy sencillo: no gastar más de lo que uno tiene, no endeudarnos más allá de lo que uno puede pagar. Pero hemos escuchado, vuelvo a la dinámica esa de que tal vez el discurso no es parecido de usted como representante líder de la empresa privada con los funcionarios públicos, porque fíjese lo que dijo el presidente: ¿y cómo vamos a ahorrar si no tenemos suficientes ingresos? Dice, no tenemos plata, y entonces ¿cómo pretendemos ahorrar? Ese tipo de cosas es como que nos hacen poner, y bueno, entonces ¿de qué estamos hablando, verdad? Bueno, estimado televidente, usted tiene un salario, ¿cómo lo maneja? Si usted tiene un salario que no le permite tener un carro, pues no lo tiene. Si usted tiene un salario que no le permite tener 2 carros, pues no lo tiene. Si le tiene un salario que le permite tener 1 o 2 carros, pero no le permite salir de viaje, pues no viaja. Pero si usted tiene un salario que solo le permite ciertas cosas y usted compra carros, se va de fiesta, come en restaurantes todos los días, se va de vacaciones, tiene 2 o 3 hogares como algunos funcionarios, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Usted va a estar hasta aquí de deuda. Y cuando esté aquí de deuda y lo estén presionando, entonces posiblemente para algunos de débil carácter es más factible que caigan en tentaciones de hacerse de las cosas que no le pertenecen, especialmente cuando está en una posición en el Estado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es muy sencillo. Mantenerse uno según el presupuesto, pero ¿sabe una cosa, Josué? Que aquí también tenemos que sincerarnos y hablar las cosas como son. Somos un país pobre. Es la verdad, no nos avergoncemos de decirlo. Somos un país con serias deficiencias que tenemos que superar, que las podemos superar, que estoy seguro que las podemos superar si las cosas se hacen bien. Entonces no pretendamos tener un tren de vida de país del primer mundo. Pero aquí todos los días se empiezan a crear nuevas instituciones, se empiezan a hacer nuevos proyectos, se empiezan a crear nuevas posiciones, etcétera, y se sacan leyes como que si fuéramos país del primer mundo. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con las necesidades más básicas de la población: seguridad, educación y salud. Y cuarto, infraestructura, servicios básicos para que tengan la posibilidad de tener una vida digna. En un Estado de Derecho, con reglas de juego claras que permita a la gente tener oportunidades para poderse desarrollar si hace su propio esfuerzo. Uno se pregunta, y creo que esto la gente me lo va a entender: ¿por qué tanta gente, salvadoreños, deciden migrar? Irse a un país pasando por riesgo, montándose en la bestia, que los persigan, que los maten, que violen a las mujeres, los coyotes, y todo, a un país allá donde a veces no hablan el idioma, donde los van a perseguir, donde van a trabajar como ilegales, con todos esos riesgos. ¿Por qué deciden irse para allá? ¿Por qué deciden irse a Estados Unidos o a Australia o Canadá y no a Cuba o a Venezuela? ¿Por qué? Porque allá hay oportunidades.
porque allá es un sistema que le permite a las personas desarrollarse. Y ese mismo salvadoreño que aquí no podía hacer nada, porque no tenía esas oportunidades, allá con las reglas de juego claras y en un sistema que permite al individuo desarrollarse si trabaja, allá tiene éxito. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Y que no es descabellado, no es pedir privilegios, es que las oportunidades que los salvadoreños encuentran afuera existan aquí adentro para que no se tengan que ir, no se tengan que arriesgar, no tengan que dividir su familia, no tengan que padecer todo lo que padecen para poder salir adelante. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones, si uno abre el internet, ve constantemente a gurús, a profesores, a hombres exitosos de negocios decir cuáles son los países que triunfan y cuáles son los países que fracasan. ¿Qué es lo que necesita el hombre para ser exitoso y qué es lo que no se necesita? ¿Por qué no hacemos eso aquí? Ah, no, que es la derecha, que es ideológico, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, solo para conservar los privilegios de quienes están ejerciendo el poder. Vamos a hacer la segunda pausa. Quiero dejarle una pregunta establecida. ¿Y han seguido las reuniones con el gobierno? Porque empezaron, inclusive, ustedes recibieron al presidente de la República en la sede central de... Hemos seguido, al día de ayer tuvimos una. Ah, bueno, hay que hablar de eso. Con buenos resultados. Hay que hablar de eso porque yo pensaría que estos comentarios tienen que ser sinceros y de cara a las autoridades, pues, para que las autoridades entiendan. Porque yo, por lo que usted dice esta mañana, pensaría que todavía no se le está dando la medicina adecuada para el diagnóstico médico que tiene el país. Sí, pero, Josué, si yo soy su médico, que no pretendo serlo ni quiero arrogarme esa capacidad, pero supongamos que yo soy su médico y le digo, Josué, fíjese que usted tiene el corazón dañado y fíjese que para que podamos operarlo, usted tiene que hacer dieta, hacer ejercicio, dejar de comer estas cosas y entonces darse en control un tiempo para que entonces podamos hacerle la cirugía y salvarle la vida. Si no hacemos eso, en un año usted va a estar muerto. Y usted puede tomar la opción y decirme a mí, usted está loco, usted no sabe lo que me está diciendo, usted me está diciendo eso por fregarme, o yo le caigo mal, usted me quiere hacer daño, usted no sé qué, no sé cuánto. Más o menos eso es lo que ha sucedido con el gobierno. Le hemos venido diciendo, miren, si hacen esto, va a pasar esto, si hacen esto, va a hacer lo otro. Entonces, las excusas que han dado han sido múltiples para no hacer lo que se tiene que hacer. Hoy, ya el enfermo, que se llama El Salvador, está en una crisis, llamémosle una crisis fiscal, económica, etcétera, donde estamos cerca del default, ¿verdad? Y del impago. Entonces ahora, en lugar de decir, sí, yo no hice lo que el doctor me dijo, ahora es decir, no, miren, fíjese que yo estoy así porque usted me ha dado mucho estrés, porque usted me ha fregado mucho, porque usted... y pasándole la culpa a los otros. Entonces eso no puede ser, mientras no cambiemos eso. Si lo estoy diciendo públicamente, tengan la seguridad que se los decimos en privado. Muy bien, vamos a la segunda pausa. La propuesta de la diputada Peña, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda, y aunque deje la presidencia de la Asamblea Legislativa, seguirá presidiendo la Comisión de Hacienda y especial de Presupuesto, es de que al igual que como los bancos embargan a los ciudadanos que caen en impago, en mora, también lo mismo ocurra en el caso de los empresarios que no pagan sus impuestos a la hacienda pública. La reacción en referencia a eso y por supuesto ver cómo están avanzando los acercamientos, las pláticas, porque bueno, no se trata solo de estar sentados tomando café y comiendo pancitos, sino que el reflejo del acercamiento que está teniendo la empresa privada con el gobierno se traslade a la solución consecuente de los grandes desafíos y problemas que tiene el país. Pausa, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
Estamos de regreso. Estábamos conversando en la pausa de algunas situaciones que eventualmente próximamente va a estar anunciando la Asociación Nacional de la Empresa Privada en el esfuerzo que están haciendo. Si han continuado las reuniones con el gobierno, me imagino al más alto nivel, ¿ustedes ven avances en el esquema para solventar los grandes problemas que tiene el país? Pues hemos visto avances en temas puntuales que creo yo van dando la pauta de que, y van generando la experiencia de que los problemas se pueden resolver siempre que haya voluntad y que nos podamos poner de acuerdo. Por ejemplo, dentro de las cosas que se han logrado, tal vez no son cosas así súper extraordinarias, pues, pero ha habido el día de ayer, tuvimos un tremendo acercamiento con respecto a una propuesta de ley de aguas para presentarla a la Asamblea Legislativa. Estamos en los últimos pasitos para que tengamos una ley de agua en El Salvador después de 10 años en que se viene discutiendo esto en diversas instancias. Antes de las vacaciones, dentro de una serie de propuestas para reducir la tramitología, nosotros solicitamos de que era importante volver a dar pasos hacia adelante a la integración centroamericana, al libre comercio o a la facilitación del libre comercio y al libre tráfico de personas, bienes y servicios a nivel centroamericano, para que el sueño que se tuvo de tener una integración centroamericana ya en los años 59-60 finalmente vaya convirtiéndose en realidad. Y ahí tuvimos el buen resultado del compromiso y las acciones concretas por parte del Estado para que hubiera un paso ágil en las fronteras que nos comunican con Guatemala y un compromiso de Honduras de hacerlo tan pronto sea posible, combinar los sistemas informáticos de los dos países. Entonces, el paso fácil que antes se tenía y después se quitó, ahora vuelve a implementarse para facilitar el turismo, para facilitar el comercio, para facilitar las inversiones, que no lo va a resolver con una sola medida, pero que son avances que creo yo que van dando buenas señales que las cosas se pueden hacer. Estamos trabajando para la reactivación del café, estamos trabajando en todo un proyecto para garantizar el agua, la agroindustria. Se han hecho en la agenda que ya la conocen ustedes, pues hay unos temas más espinosos que otros más complicados, pero hemos decidido empezar de temas que se puedan ir resolviendo para ir generando confianza y un resultado exitoso en estas cosas que vayan dándole posibilidad de... ¿Han evaluado el tema de las medidas extraordinarias de seguridad y cuál es la evaluación que hacen ustedes? Porque ya vamos a una segunda etapa, pues se han bajado, o al menos es lo que las autoridades están estableciendo, y entendería yo que la población también lo está percibiendo en un 50%, al menos los homicidios. ¿Qué pasa con los otros rubros que están afectando y golpeando sensiblemente a los empresarios? Extorsiones principalmente. Miren, el tema de extorsiones estamos tratando de conseguir datos y evidencias que nos permitan emitir un juicio de valor más certero. Sí. La verdad es que lo que la gente percibe es que las extorsiones no han bajado. No sé si habrán subido, pero por lo menos no se han reducido, se mantienen. Es un problema serio que todavía padece la población salvadoreña y de manera específica los pequeños y los microempresarios. Entonces, nosotros con las medidas de seguridad les dijimos, les damos el beneficio de la duda. Si nosotros estamos aquí para que el problema se resuelvan, no estamos pidiendo ganguería, no estamos pidiendo favores, lo que queremos es que se nos deje trabajar, que las condiciones existan para que podamos desarrollarnos, generar oportunidades, riqueza y cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Pero ven ustedes algún avance en positivo después de que se anuncian las medidas extraordinarias de seguridad? Hay mejoras en ciertas cosas y les dijimos en aquel momento, miren, damos el beneficio de la duda, pero nuestra preocupación es que si son medidas extraordinarias, ¿qué va a pasar cuando esas medidas extraordinarias ya cumplan su tiempo de existencia? Pidieron un presupuesto extraordinario que se les, digamos, al menos moralmente se les ayudó a conseguir y a aprobar. Pero, ¿qué va a pasar? Ahorita una de las medidas de seguridad más importantes es el hecho que el ejército y la policía lleguen a tomar el control territorial de ciertas zonas.
van a permanecer ahí para siempre. ¿Qué va a pasar cuando se retiren de ahí? ¿Qué plan de contingencia existe? No sé si el Estado no nos lo puede revelar para no poner sobre aviso a los delincuentes, pero sí son preocupaciones. Por otra parte, los datos que antes se tenían cuando estaba Medicina Legal dirigida por el doctor Fortín, que siempre salía y hasta lo regañaban por salir diciendo este es el muertómetro, ¿verdad? Donde sí, el número de muertos. Ahora no estamos muy claros, lo que sí vemos es que hay un montón de homicidios que tiran a gente envueltas en bolsas y en sábanas, sí, en diversos lugares de la capital. Hay un incremento en ese tipo de no sabemos. Durante la tregua se bajaron los homicidios, pero se aumentaron las desapariciones y aumentaron las tumbas clandestinas. ¿Habrá algo así ahora? Sí. Ojalá que no, pero digamos, para que uno se pueda sentir tranquilo, creo que también tiene que haber transparencia en la información. Bueno, escuchemos a la presidenta Lorena Peña, me da una opinión en referencia a esta propuesta que ella está haciendo. Tiene que ver con la situación de obligar a los empresarios a pagar sus impuestos a la hacienda pública. Mire, es que realmente, desgraciadamente, la oligarquía salvadoreña no le gusta pagar impuestos. Ahora no le gusta, ¿verdad? No, por eso son impuestos. Pero a ustedes los cobran y a mí también, y no haya cómo quitárselos. Pero las empresas les sale a ellos mejor pagar bufetes y contadores que hagan trampa en la contabilidad que pagar impuestos. Esa es la verdad. Porque no puede ser que hay empresas que facturen 600 millones de dólares y las pobrecitas tengan 600 millones de dólares con 50 centavos de gasto y por lo tanto no tuvieron ganancias y por lo tanto no pagan impuestos. El gobierno, por cierto, apoyado por AID, ha formulado un nuevo sistema de cobros que en otros países existe desde 1850, que es que cobremos como cobran los bancos. Que si un banco, alguno de ustedes, no le paga, ¿qué hace? Le embarga la casa, sí, le embarga el salario, ¿no es verdad? ¿Y por qué los que no pagan al fisco, nadie les puede embargar nada? Ni les puede hacer de manera administrativa un cobro inmediato. Bueno, creo que... Más claro no canta el gallo, creo yo, de sobre lo que quieren empujar como partido. Claro, pero ella confunde una gran cantidad de conceptos. En primer lugar, el Estado ya tiene maneras de cómo cobrar. Si hace bien su trabajo, puede cobrarlo. Si no lo están haciendo bien, entonces que no se quejen. Bueno, pero sí hay muchas empresas que incluso se han amparado a la sala de lo contencioso administrativo. Pero es que Josué... Para evitar pagar multas o impuestos. Pero están en su derecho de hacerlo. Es como que si yo viniera y lo acusara a usted de cualquier delito, y entonces porque yo lo acuso, y porque yo soy el Estado, o porque yo tengo influencia con las autoridades policiales o la fiscalía, inmediatamente, antes sin darle a usted oportunidad de defenderse, yo me lo llevo preso. Y allá desde la cárcel, allá usted tiene que negociar conmigo. No, hombre, eso no puede ser. Aquí hay un procedimiento legal que tiene que seguirse. En los bancos, ella omite decir un par de cosas. En los bancos, el banco no es juez y parte. El banco no dice, usted me debe y yo lo condeno. Yo mismo en los tribunales de mi banco lo condeno y entonces yo lo embargo. No, el banco tiene que ir donde un juez independiente, encargado de administrar justicia, de ser justo, de actuar conforme a la ley. Y si el juez decide que el embargo procede, entonces con supervisión del juez se embarga. Pero ellas lo que pretenden es, yo llego, le hago una auditoría, yo decido que usted me debe, y entonces si usted no me paga, entonces lo embargo. Y en algunas pretensiones que existen, lo meto preso. Eso no es correcto. Yo no estoy diciendo, ni nunca voy a defender a nadie que no pague sus impuestos. Pero no podemos violar los procedimientos legales que le garantizan a los ciudadanos su seguridad jurídica. Y eso es lo que ella pretende. Decir, miren, usted debe, usted me paga, lo embargo o lo meto preso.
Eso no puede ser. Segundo, hay cosas que a veces ni los términos se comprenden bien. Evasión es una cosa y elusión es otra. Elusión es ocupar los mecanismos legales que le da la misma ley para no pagar un impuesto que el Estado cree que tiene que pagar, que el empresario tal vez cree que no tiene que pagar, ¿verdad? Y entonces el tribunal, los tribunales en estos casos no puede ser juez y parte, el mismo Ministerio de Hacienda, son los tribunales que deciden quiénes tienen razón. Si hay mucha ilusión, ¿qué es lo que hay que hacer? Reformar la ley para cerrar los pasos de ilusión. Pero aquí no menciona ella que el Estado es responsable, por ejemplo, de impedir el contrabando. Y el contrabando es también una fuente de no pago de impuestos importantes. Ella no menciona, como hemos dicho nosotros con cifras, de que aquí la cantidad de gente que pagamos impuestos es bien reducida. Que de 3 millones aproximadamente de población económicamente activa que existe en El Salvador, el 80% de la renta lo pagan 2.300 empresas y el 70 y pico % de la renta de personas la pagan 16.000 personas. Entonces el total de renta, no estamos hablando de IVA, lo paga una cantidad muy reducida de 20, 25, 30.000 personas de 3 millones de personas. Eso no lo dice la señora Presidente. No dice tampoco que cuando hacen sus cifras de evasión, lo que hacen es lo siguiente, dicen, y esto es importante, Josué, que no lo habíamos dicho anteriormente, dicen ellos, miren, la economía tiene un monto circulante de dinero, o el PIB es de 24.000 millones. Con 24.000 millones deberíamos de recibir, con el 13% del IVA y con estos otros impuestos, deberíamos de recibir X. Resulta que recibimos Y. X menos Y igual Z. Z es la cantidad de evasión que no se está pagando. Los empresarios dicen de manera irresponsable, los empresarios están evadiendo esa cantidad multimillonaria de Z de millones de dólares, dicen que son 1.500 millones, pero no dicen que el 72% de la economía es informal y que ese 72% de la economía informal no paga impuesto de renta, no paga prestaciones a sus trabajadores, no paga salario mínimo y evade gran parte del IVA. ¿Cuál sería la solución? Ampliar la base tributaria, que todo aquel que tiene y pueda pagar, pague. Y no estamos hablando de la señora canastera, ni del carretonero, ni del lustrador, ni nada, sino de aquellas grandes transacciones económicas que se dan y que no contribuyen nada. Y se mueve una gran cantidad de plato en lo informal. La verdad hay que decirlo, hay empresarios que pasan de lo mediano. Y en la medida que el gobierno meta ese tipo de leyes, ¿cómo no? La informalidad se va a propiciar. Vamos a recibir un par de comentarios. Vamos ya en la recta final, en los últimos minutos de la entrevista esta mañana. Buenos días, su comentario, de dónde me llama y por favorcito bien concreto para poder dar espacio a que más personas puedan hacer uso del segmento de Opinión Ciudadana. Adelante. Buenos días, de aquí de San Salvador, José. Adelante. Saludándote a ti y saludando a don Luis Cardenal. Ajá. ¿Sabes cuál es el problema que existe en la economía del país? Ajá. Y yo admiro a Luis Cardenal, que él ha luchado. Tenés un gran cerebro ahí sentado a tu par. Ha luchado porque el gobierno se apegue al profesionalismo. Porque una cosa es que gobernes a lo loco y otra cosa es que seas guiado por profesionalismo. Entonces, él ha luchado. Yo la manera como trajeron a un señor de Nueva York, donde allí dije yo, este país va a cambiar, pero no se dejaron guiar ni manejar, sino que tomaron el señor como un juego. Y ese juego ahora está sufriendo el pueblo bajo la economía. Fíjate que el gobierno habla de austeridad. ¿Sabes cuánto tienen en camionetas en asambleas legislativas? Tiene 5 millones, .8. Eso se han gastado en 84 camionetas. ¿Tú crees que 5 millones no ayudan a muchas escuelas, a muchas personas pobres, sino que en este país se dedican a hacer propaganda? Eso de estar anunciando eso de que agarraron un poco de gente, los mareros, eso han gastado miles tras miles, han gastado más de lo que investigó que lo que estar ahí. Muy bien. Gracias. Voy a recibir un par de comentarios más, y porque voy a ir a leer también comentarios que nos han mandado en @elinformantex, en @tvhablemosclar y también, por supuesto, en la cuenta de este servidor,
para que pueda dar respuesta a don Luis Cardenal a las inquietudes. 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Vamos con otro más. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante. La Libertad le llama. Adelante, mi amiga. Solo decirle al señor Luis Cardenal que los salarios en este país no deben de ser no deben de ser primermundistas, porque el país es muy pobre, entonces los salarios muy altos, comenzando de los alcaldes, que son muy altos los sueldos, al igual que en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Tiene que hacerse un recorte, un salario tope de $1,000. Gracias. Sí, cómo no. Eso es lo que un poquito está la gente pidiendo, ¿verdad? Que cómo pueden haber salarios tan ostentosos, tan elevados, si en realidad las condiciones también de la economía del país no lo permiten, ¿verdad? Aunque creo que eso, don Luis, pasa por el tema de reformas a la ley del servicio civil, ¿verdad? Sí, debe haber una ley de servicio civil, pero quisiera tal vez explicarme un poquito mejor. Solo recibimos otro comentario y hacemos. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hola. ¿De dónde llama, amiga? Sí, mire, yo llamo de San Salvador, sé que esto no viene un poco al caso, pero tal vez ahí don Luis puede ayudarme. Fíjese que ya es tercera vez en el transcurso de algún tiempo que recibo correspondencia de los Estados Unidos sobre de esos duros que vienen, ¿verdad? Sí. Y me los violan en correos y le ponen a todo lo largo del sobre grande que porque venía dañado. Mentiras, están abriendo la correspondencia, están violando la correspondencia. Yo no sé si eso es legal, porque qué coincidencia que me ha pasado solo a mí 3 veces. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, voy a suspender porque quiero dar el tiempo necesario, don Luis, el segmento de opinión ciudadana. Vamos por favor vamos por favor a @elinformantex y hacemos una sola o tratar de responder a todos los que nos han mandado comentarios. Déjenme, solo quiero poner en esta pantalla. Ahí está, miren. En @elinformantex dice Alonso Luis, ni siquiera pagan salarios dignos. Cardenal cree que puede cumplir con las necesidades más básicas del pueblo, dice. Tania Herrera dice, Cardenal no expone que avances como ahora nunca han habido. Por esta razón, soldados y policías sufren hasta ataques, dice. Cardenal no expone que avances como ahora nunca han habido. Por esta razón, soldados y policías sufren ataques. Alejandro López, para Cardenal, como una oposición mezquina, no han habido avances. Sin embargo, bajar la señal en penales es inédito, dice. Y dice Ricky Rivera, nadie se quiere rebajar el sueldo, pero con el sueldo mínimo se hace una gran corrupción para no aumentarlo, dice. País pobre con salarios altos, aunque sea el ministro, debería haber un límite. Lo injusto es el salario mínimo de lo privado, dice. Y Carlos Esquivel dice, los areneros y ANEP dijeron en campaña pasada que de ganarse podía dar el doble salario mínimo. Hoy sale con 20 centavos, dice. ¿Y cómo no se va a desesperar un empleado al ver que trabaja y no pasa lo mismo? Por eso se van del país. Antonio Barrera dice, el cinismo de McAfee llegaba a tal que ni podía vender un tóner o tinda de impresión en el sector privado sin su aval. Kendry Fernando dice, qué triste que los empresarios malos no pagan impuestos y el gobierno no tiene dientes para cobrarles, en otros países cárceles. Antonio Barraza dice, durante presidencia de Funes llegaba un desfile de funcionarios a Cisco a pedir favores, negocios y de todo a McAfee. Ernesto Segovia dice, Jorge Dabú estuvo advirtiendo por 6 años de estos gobiernos que llegaríamos a esta crisis. Lo trataron de loco y de golpista, dice. Kendry Fernando dice, escucho más imparcial a Luis Cardenal que a su antecesor de ANEP, aunque los dos son de arena. En gobierno hay miles de plazas fantasmas, dice. Y Antonio Barraza dice, la tiene fácil, la red de Funes McAfee era Samur, Cel, Salvatore Bairo, esposo, hija Fátima y otros familiares. Creo que llegó uno más. Javier dice, don Luis debería de estarse posicionando sobre los salarios mínimos miserables en este país y no solo criticar al sector público, dice. Eso dice Javier. Y hay otro par de comentarios acá que los quiero leer en la cuenta en la cuenta del programa. Dice, quiero leer, aquí está. Hugo Erazo dice, con toda la derecha apuntando contra él, que me refiero a Mauricio Funes, ¿quién es el rey del cinismo? No le perdonan nada, dice. Perfecto. Don Luis. Varios comentarios y llamadas. Bueno,
Yo creo que tiene razón el distinguido caballero que nos llamó, de que hay que gobernar con profesionalismo, con seriedad, con austeridad, con responsabilidad y buscar a las mejores personas. Y aquí vamos a la parte de los salarios del sector público. Los salarios del sector público a cierto nivel son sumamente elevados y a niveles altos con grandes responsabilidades son de manera comparativa con otras responsabilidades similares son más bajos. Si queremos tener gente honesta, buena, trabajadora, capaz, conocedora, profesional, etcétera, pues hay que pagarla bien para que llegue ahí y abandone o su empresa o su trabajo, donde seguramente si tiene todos esos requisitos, probablemente le van a pagar más. Si no, lo que va a suceder es que no se van a encontrar más que gente sin las capacidades y los requisitos necesarios que tomen esos puestos. Eso es lo que estoy diciendo. Y es más barato pagarle bien y cerrarle las puertas a la corrupción para que no tengan que andar con camionetas y no se queden con contratos y no abusen de diferentes gastos para irse de viajes, restaurantes, etcétera, etcétera. Es más barato eso que bajarle los salarios y dejar el otro portón abierto. Había un par de comentarios sobre el salario mínimo. Mire, yo había dicho que ya sobre ese tema no iba a hablar y que lo discutan allá en el Consejo de Salario Mínimo, porque por más que se le diga, al que no quiere entender, no va a entender. El que no quiere oír, no va a escuchar. Sí. Hemos dado razonamientos técnicos, hemos dicho, miren, en el salario mínimo, nosotros qué más quisiéramos que pagar $1,000 de salario mínimo. Si nuestros colaboradores son miembros de nuestro equipo, yo a mi gente con la que trabajo la aprecio, la quiero, conozco sus problemas familiares, quisiera poderles pagar más, pero hay realidades que nos lo impiden. Uno no puede gastar más de lo que ingresa y al subir los salarios fuera de proporción de lo que uno puede pagar, entonces lo que sucede es que se cierra la empresa y se quedan sin empleo. 28% de los salarios son del sector formal. Los salarios no son solo lo que se recibe, ahí hay aguinaldos, hay vacaciones, hay seguro social, hay contribuciones a las AFPs, etcétera, que hacen que el salario real sea diferente. Hay otro tipo de prestaciones. En el sector informal, que es la gran mayoría de la gente que trabaja, 72% de la economía, ni siquiera se paga el salario mínimo, ya no digamos todas las prestaciones. Entonces, hay realidades que permiten que se pueda uno pagar más y otras que impiden que se pueda pagar más. De ese 28% del sector formal, solo 12% de los trabajadores ganan el salario mínimo. 12%. 88% de los trabajadores en el sector formal ganan arriba del mínimo. El mínimo es el mínimo, no es eso lo que se paga. Pero también tenemos que hacerle el siguiente reflexión, y es, ¿qué preparación hay de una persona que está ganando el salario mínimo? Cuando aquí el sistema educativo es tan deficiente. Solo un par de comentarios más, don Luis, que les vamos a dar lectura por respeto a nuestros amigos. Yo creo que es importante que... Pero no pongan troles. No. Óscar Orellana no es troll. Óscar Orellana es una persona que regularmente opina y dice, Óscar, el sector público el salario mínimo es $300. ¿Por qué no lo asemeja al sector privado? Y dice Hernán Trejo, se quejan del salario mínimo, pero se lo gastan en cosas frívolas, celulares y excesos caros. ¿Cómo va a gustar dicho salario? Pues hay algunos argumentos, repito. La gran mayoría de los que trabajan en el sector privado ya ganan arriba del salario mínimo. Muy bien. El 88% de la gente gana arriba del salario mínimo y eso lo pueden comprobar en el Seguro Social, pero por supuesto el salario mínimo es el mínimo y si se sube el mínimo se suben todos los salarios y entonces los costos de una empresa aumentan y uno no puede subir los costos más allá de lo que es posible, porque si no la empresa quiebra. La mayor parte de las empresas que están, digamos, en dificultades son las empresas medianas, pequeñas y micro, no son las grandes empresas como les gusta muchas veces tratar de señalar. Y yo les hago la siguiente reflexión a usted que si es empresario, microempresario, pequeño empresario. ¿Cuál es su situación económica? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está usted vendiendo? ¿Cómo puede hacerle usted frente a los costos
energía, de agua, de transporte, de seguridad. Si puede pagar más a sus trabajadores, yo lo exhorto a que lo haga. Don Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, muchísimas gracias por su deferencia. Gracias a ustedes y un saludo, que pasen muy buen día. Gracias de verdad por el tiempo y sabemos que su agenda está muy complicada, pero ha hecho tiempo para poder estar con nosotros y con ustedes, amigos televidentes, que todas las mañanas nos bendicen con su sintonía. Mañana cerramos la semana hablando con el presidente del COENA, el todavía presidente del COENA, don Jorge Velado, a punto de las 6:30 cerrando la semana, así que le invito por favor a que nos acompañe. Por hoy no hay tiempo para más, siempre, como todas las mañanas le digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso en la entrevista vemos claro. Buenos días para todos.